Lo que les voy a comentar entonces es para nutrir ahí su acervo pedagógico. Desde la implementación de la Ley General de Educación en el año 2009, lo que se hizo fue reorganizar el ciclo escolar. Y como ustedes bien saben, se estableció que la educación básica entonces iba a comprender estos primeros 6 años de escolaridad y que séptimo y octavo pasaban a esto que se llamaba el ciclo de formación general, que culminaba con la formación diferenciada en tercero y cuarto medio. Inclusive el nombre de la asignatura cambia desde séptimo básico hacia arriba y se empieza a llamar lengua y literatura. Y entonces aparece un elemento que si bien está igual en las bases curriculares de primero a sexto, no es un eje, ¿ya? Y aparece entonces la literatura como un articulador del desarrollo de las habilidades. Aparece un eje más, que es investigación en lengua y literatura, y desde esta perspectiva, ¿cierto? Uno debiera pensar que en el caso de ustedes que van a salir al medio profesional en unos 3 años y medio más o menos, podrían perfectamente tener clases en estos cursos que son de finales, o sea, que no son de final, que son de inicio del ciclo siguiente. Y quienes van a sacar, por ejemplo, su mención en lenguaje, ahí ustedes son libres de tomar esa decisión, evidentemente, pero si la toman en lenguaje, en matemática, en historia o en ciencias naturales, efectivamente la idea de la mención es una especialización que debiera permitirles trabajar, ¿cierto?, con las demandas del currículum en estos niveles más avanzados de la trayectoria escolar. Tienen que considerar que pese a que en séptimo y octavo hay una asignatura que tiene un enfoque siempre comunicativo, pero que tiene este eje que se articula en torno a la literatura, los procesos de comprensión y producción, ¿cierto?, son extrapolables. Lo que trabajamos con los niños en tercero no son estrategias que nos sirvan solamente para los primeros años de la escuela, sino que son estrategias que les sirven a ustedes incluso como lectores y productores de texto y como en tanto, ¿cierto?, comunicadores en cualquier etapa de su vida. Y desde esa lógica, yo les quiero mostrar aquí, ahora les voy a mostrar el PPT que les había dejado y a partir de ese PPT vamos a ir conversando también algunas cosas relevantes. Voy a ocultar aquí los controles flotantes para que me permita entrar ahí al curso, ¿ya? Aquí yo les había dejado, esto no se los mostré en la hora anterior, les habilité una pestañita que se llama Unidad 2, Producción Escrita. Ya había dispuesto el itinerario de la clase para este jueves 13 de mayo, que tenía estos tópicos, la escritura en el currículum escolar de educación básica y séptimo y octavo de formación general, el CIMSE como mecanismo de evaluación de la cobertura curricular, qué se evalúa en el CIMSE de escritura, y muestras auténticas de escritura de niños de sexto básico en CIMSE. Eso es lo que está dispuesto para hoy día. Y aquí hay un PPT que tiene algunos conceptos relevantes que los vamos a ir mirando, no vamos a leer todo lo que hay en el PPT, porque eso queda ahí como material para que ustedes lo consulten posteriormente. Y entonces este PPT está articulado bajo este tópico, que es, déjenme ponerlo en modo presentación y tirar esto hacia abajo. Déjenme ponerlo así y cuando yo lo abro así, lo tiro para abajo. La idea siempre es que no quiero dejarlo aquí al lado porque si no tapa parte de la presentación. Ay, ¿cómo lo acomodo abajo? No quiero quedarme hablando sola. Entonces lo voy a poner ahí y ahí lo desplazo hacia el lado. No, me estoy desplazando solamente ahí. Que claro, como hay más personas conectadas a la clase, se me dificulta un poco hacerlo. Ahí está la huella. Ya, entonces, ahí está el itinerario de la clase, que era el que yo les estaba señalando, y aquí están las bases curriculares, que es un insumo desde el cual tendríamos que partir esta discusión, porque las bases curriculares también hacen decisiones teóricas.
se amparan en un enfoque que en este caso es el enfoque comunicativo, y entonces todo lo que hacemos en la sala de clases, leer, escribir y hablar con los niños, están al amparo de ese enfoque comunicativo y de los modelos propios de lo que es comprensión, producción y oralidad. En las bases curriculares aparecen vinculados a escrituras conceptos como este. Miren, escritura libre, escritura de narraciones, escritura de artículos informativos, de textos no literarios. Aparece el concepto de legibilidad, de procesos de escritura, donde hay cuatro conceptos que son súper relevantes. El concepto de planifico el texto escrito, lo escribo o textualizo, tengo mecanismos o estrategias de revisión de mi texto, que puede ser una revisión de parte de mí mismo o de parte del otro, ¿cierto? Del par, en lo que se denomina coevaluación, de parte del profesor que hace retroalimentación del texto escrito, y aparece el concepto de visión también, que es cuando yo recojo todas estas retroalimentaciones que he recibido y dispongo entonces la producción del texto final. Esta lógica es una lógica que está en las bases curriculares y que está en los modelos que nosotros vamos a empezar a revisar a partir de las próximas semanas. De hecho, al finalizar la clase de hoy día, yo les voy a dejar una carpetita que se llama Lecturas Fundamentales, y les pongo una, ¿cierto?, que es un texto de Juana Marinkovic y que muestra lo que implica pensar en la escritura como proceso y no como producto. Esto quiere decir que hay un cambio absoluto entre el paradigma antiguo de lo que era escribir en la escuela a el conjunto de modelos que hoy día, ¿cierto?, permean el acto escritor en la sala de clase. Cuando nosotros antes escribíamos, cuando yo iba al colegio y era chica, ¿cierto?, y escribía, lo hacía fundamentalmente centrado en un producto que yo tenía que entregar. No existía esta mirada de que el texto se va construyendo en la medida, ¿cierto?, que lo vamos releyendo, que vamos poniendo el ojo en elementos como manejo de la lengua, en el vocabulario, en cómo yo planifico ese texto, sino que se evaluaba un producto final, y la escritura era una escritura de naturaleza más bien funcional, es decir, yo entregaba un texto que tenía que responder a ciertas convenciones de la lengua, y eso era lo que yo evaluaba. Hoy día, cuando estamos en sala de clases, estamos trabajando fuertemente la escritura como proceso. Y aparece, fíjense ustedes abajo, asociado a estos grandes conceptos de escritura, el manejo de la lengua, que no es otra cosa, ¿cierto?, que el conocimiento gramatical, que el conocimiento ortográfico, ¿cierto?, que conllevan una serie de convenciones que son propias del uso de la lengua y que tienen que estar también asociadas, ¿cierto?, al trabajo que nosotros hacemos en clase. Por eso es que en el conjunto de objetivos de aprendizaje de escritura, no solamente ustedes van a encontrar, ¿cierto?, el concepto de escribir para, sino que van a encontrar, como ustedes pueden ver aquí, es un PPT bien horrible, esta lámina es bien horrible porque tiene mucho texto, pero tiene texto porque en el fondo lo que yo quiero que vean es la cantidad de objetivos de aprendizaje que hay asociados a escritura en tercero y cuarto básico. Miren, en tercero, del 12 aquí al menos al 22, tenemos un conjunto de objetivos que hablan de escribir. Escribir frecuentemente para, escribir creativamente, escribir artículos informativos, fíjense que ahí aparece un género asociado a la escritura, escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad. Entonces, claro, uno dice, esto no es parte del proceso, o si es parte del proceso, claro, porque la concepción es que escribir es un acto comunicativo. Yo no escribo para mí misma, puedo hacerlo con algunos géneros, por ejemplo, el diario de vida. ¿Ya? El diario de vida es una situación en que escribo no para ser leído por otro, porque los diarios de vida, por eso, ¿cierto?, los venden con candado, con llave, y uno quisiera que nadie lo leyera, ya que nadie lo leyera. Pero tenemos ejemplos de diarios famosos que han sido escritos y que se han convertido en obras de referencia de la literatura infantil
y de la literatura en general. ¿Qué diario es el diario famoso que se lee en el colegio? Ustedes lo leyeron en el colegio y que es un diario escrito por una niña. A ver, voy a mirar si aquí alguien me lo dice en el chat. El diario de Ana Frank, por supuesto. Nunca fue la intención de Ana Frank escribir una crónica acerca del encierro que vivió ella, su familia y otra familia en el contexto de el acoso, ¿cierto?, al pueblo judío por parte de los alemanes, no todos los alemanes, sino que los que del gobierno alemán en el fondo. Y cuando Ana Frank muere en el campo de concentración, su texto fue guardado por su padre y en algún momento su padre decide publicar este texto y se convierte entonces en un texto de referencia para mirar desde adentro, como con los ojos de una niña de, ¿cuánto tenía Ana Frank? Tenía 12 o 13 años, se vivieron estos dramáticos acontecimientos que terminaron finalmente con su muerte. Yo tuve la posibilidad, el texto, el manuscrito original del diario de Ana Frank está en Holanda. Bueno, ahora se llama Países Bajos, pero Holanda. Está allí, está en una caja de vidrio, tuve la posibilidad, les cuento, de ir al donde estaba la casa en la que ella se refugió arriba en un altillo que tiene una puerta secreta, y ahí está el texto. Y en ese caso, claro, el texto se convierte en una pieza literaria. Pero en general el diario de vida, para los que escribieron diario de vida, no digo las, porque pareciera una actividad asociada más a las niñas que a los niños el escribir diarios de vida, pero la idea era esconderlo, ponerle la llave, que otro no lo leyera. Pero fíjate que aquí dice escribir cartas, instrucciones, afiches, reportes de una experiencia para lograr diferentes propósitos. Cuando hablamos de reportes de una experiencia, podemos hablar incluso de una experiencia en otra asignatura, un experimento, una salida, una actividad en terreno, una actividad extraprogramática. Escribir con letra clara, planificar la escritura, estableciendo propósitos, destinatarios, generando ideas a partir de conversaciones, investigaciones, lluvia de ideas. Mantengan, miren muy bien y detenidamente el OA 17, porque después vamos a correlacionar estos objetivos con el CIMSE y vamos a ver qué de lo que está aquí es lo que está midiendo el CIMSE. Después dice escribir, revisar y editar los textos, incorporar de manera pertinente, miren esto en la escritura, el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. Y una de las cosas que uno como profesor tiene que saber es que el incremento léxico en los primeros años de vida, ¿cierto?, proviene del entorno, la familia fundamentalmente. Pero cuando los niños y las niñas llegan a la escuela, el incremento léxico se produce fundamentalmente a través de la lectura. Y por tanto, ahí nos hace sentido este OA, ¿cierto?, 19, que tiene que ver con que vamos incorporando nuevo vocabulario, pero ese vocabulario viene de alguna parte, viene de los textos leídos, viene de las conversaciones que tenemos en la sala de clases, viene, ¿cierto?, de las palabras que vamos aprendiendo en las distintas asignaturas. Aprendemos la palabra patrimonio, aprendemos, que era el ejemplo que yo les daba, ¿cierto? Aprendemos la palabra viaducto y las vamos incorporando en la escritura. Y ahí, nuevamente, ¿cierto?, nos está resonando por detrás, es tal que nos decía, las palabras se aprenden en uso, se aprenden en uso. Tú no puedes pretender que un niño aprenda palabras de manera espontánea, de la nada. Sí ocurre, pero el ambiente escolar es el que le provee el sustento para el incremento léxico. Después dice, mira el 20, dice, comprender la función de los artículos, sustantivos y adjetivos en textos orales y escritos, reemplazarlos o combinarlos de diversas maneras para enriquecer o precisar sus producciones. O sea,
la gramática está en función de la escritura o en función de la construcción de textos orales. Y yo no sé si ustedes recuerdan que el semestre pasado yo hice un ejercicio con ustedes, para los que estuvieron en esa clase o vieron la grabación, les mostré un montón de textos que tenían errores de concordancia gramatical, que eran textos auténticos que yo había tomado de pantallazos de distintos medios, de Twitter, de Instagram, de las noticias, y yo les decía, mira, fíjate qué error tiene este texto. Y ustedes decían, por ejemplo, que estaba hablando de un sujeto, ¿cierto? Que era un sujeto doble, por decirlo de alguna manera, era Juan y Pedro, y decía, Juan y Pedro tomó el metro, entonces ustedes decían, hay un error en el verbo. El verbo, ¿cierto? Es un verbo que está pensado para un sujeto único. Ese tipo de cosas son las que están señaladas detrás de este objetivo de aprendizaje. Y por eso, paralelamente, es que nosotros vamos viendo, ¿cierto? Gramática, y lo vamos viendo desde primero básico. Partimos viendo los artículos en primero básico. Los artículos masculino, femenino, piensa en ese concepto. Masculino, femenino, el género, ¿ya? El número, singular o plural. La naturaleza que tiene la identificación del sustantivo. ¿Es un sustantivo definido o indefinido? No es lo mismo decir el libro que decir un libro. Un libro es cualquier libro, por eso es indefinido. El libro es este libro. Los pronombres, este libro, ese libro, aquel libro, que establecen la distancia desde la cual se está posicionando el sujeto de la oración, ¿ya? Entonces, todos esos elementos están también considerados en escritura. Luego dice escribir correctamente para facilitar la comprensión del lector. ¿Se fijan? Está siempre pensado en que la escritura es un acto comunicativo. Escribo para que otro lo lea. Y en tanto hay un lector, ¿cierto? Yo tengo que procurar que mi texto comunique lo que tiene que comunicar y que yo he pretendido que comunique, ¿ya? Y ahí abajo, ahí está, escribir correctamente, y fíjense ustedes que el escribir correctamente en tercero básico implica, ¿cierto?, manejo de distintas cosas. Miren, usar mayúscula al escribir un sustantivo, usar puntos en determinados momentos del texto, eh, tener claridad en lo que son plurales de palabras terminadas con Z, que ahí hay una regla. Recuerden ustedes que toda palabra terminada con Z, su plural es con C, como pez y peces, luz y luces. Palabras con G, ji, o palabras terminadas en cito, cita, que son los diminutivos, coma en enumeración, etcétera. ¿Ya? Entonces, no solamente estamos pensando en una escritura por el acto de escribir, sino que es una escritura para comunicar, y en tanto hay un otro lector de mi texto, la escritura tiene que responder a un propósito, ese propósito tiene que estar bien organizado, tiene que comunicar, y además yo tengo que ir, ¿cierto?, haciendo todas estas incorporaciones con las convenciones de la lengua, ¿ya? Y no solamente estamos pensando en una escritura, que es una escritura puesta en términos de género. O sea, no escribimos solo artículos informativos, no escribimos solo textos narrativos, sino que también escribimos libremente, mira lo que dice aquí el OA11, para desarrollar la creatividad. Y esto es lo que menos espacio tiene en el aula. Siempre estamos haciendo, por una cuestión de tiempo, porque solemos estructurar las clases así, siempre estamos haciendo que los niños escriban muy pegado al concepto de género. Vamos a escribir una leyenda. Entonces lo que hacen los profesores es que leen una leyenda con los niños. Ya. Toman la leyenda de la ñañuca, ¿cierto? Vemos las características del género. Mira, la leyenda es un texto, generalmente usamos como referente el mito para establecer las diferencias con el mito. La leyenda es un texto narrativo de generalmente breve extensión. Las leyendas no son muy largas, son textos breves.
que cuentan un suceso que ocurre en un lugar determinado, a diferencia del mito, ¿cierto? Ocurre en un lugar determinado, en el que los personajes, ¿cierto? Pueden ser personajes reales, pero también pueden aparecer personajes o sucesos sobrenaturales y que explica, tiene una función explicativa, en tanto, ¿cierto?, da cuenta de una realidad que altera de alguna manera el curso de la realidad. Entonces, tú haces que los niños lean La Ñañuca, que es la historia de esta muchacha que vivía en el norte, que ella era una muchacha muy hermosa, muy pretendida, ¿cierto? Para solicitarla en matrimonio, y ella nunca quiso casarse, esperó, hasta que aparece, ¿cierto?, un hombre del cual ella se enamora. Este hombre, ¿cierto?, tiene un sueño y sale en busca de ese sueño, y la ñañuca entonces se queda esperándolo y pasan los días y pasan las lunas, ¿cierto? Van cambiando los meses, el hombre nunca vuelve y ella termina muriendo, ¿cierto?, de amor, y en el lugar donde ella murió sus lágrimas cayeron, aparece una flor que es la ñañuca, que es el nombre de una flor, que a lo mejor la han visto los que han ido al norte, la ñañuca, que es una flor que representa, ¿cierto?, el desazón y el amor de esta muchacha que ha muerto. Entonces, leemos la leyenda y luego le pedimos a los estudiantes que escriban una leyenda. Y para eso, fundamentalmente lo que trabajamos es con esa estructura que les enseñamos. Recuerda que es un texto narrativo, tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Recuerda que en la leyenda tienen que haber personajes, que tiene que haber un hecho que ocurra, que permita, ¿cierto?, articular la narración. Ese hecho tiene que tener una naturaleza explicativa de algún fenómeno, etc. Y los niños escriben. Y eso está bien. Y vamos a hacer una primera escritura de la ñañuca y luego, ¿cierto? La vamos a revisar, la vamos a corregir, mira la de tu compañero, yo miro la tuya, les doy una lista de cotejos, todas cosas que vamos a aprender aquí en la asignatura. Les doy una lista de cotejos para que él chequee, que esté todo, y eso está súper bien. Recibes tu retroalimentación, revisas tu texto y lo construyes y dibujas, qué sé yo, y lo pones en un papel bonito. Este OA dice otra cosa. Dice, escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. Textos como poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios de lectura. Tenemos súper pocos espacios en el mundo escolar para que los niños escriban otras cosas distintas a las que nosotros les vamos dando, porque resulta que el programa dice, tiene que ver leyenda, tiene que ver fábula, tiene que ver cuento, tiene que ver mito, tiene que ver poemas, y la escritura creativa tiene súper poquito espacio. Eso lo dejo ahí como un elemento para que lo pensemos cuando ustedes partan nuevamente haciendo diseños, porque recuerden que esta es una asignatura que tiene un componente fuerte didáctico, y lo didáctico y el diseño son matrimonio, ¿cierto? Ahí lo dejo. Miren los indicadores. El primer indicador es el indicador clave acá. Dice, escriben al menos una vez a la semana un texto con un formato que se adecue a sus necesidades, a las propias. Escriben para expresar lo que han descubierto en los textos leídos, ya sea emulando estilos de escritura, comentando, informando, comentando recuerdos, emociones. Expresan preocupaciones, sentimientos, experiencias en un blog, en un diario, en una agenda. ¿Ya? Son los indicadores que tributan a este OA. Y el OA, por su lado, tributa a estos indicadores de evaluación. ¿Ya? Escritura libre, súper poco explotada en el contexto escolar. Y también todo lo que tú ya sabes, escribir artículos informativos, presentando un tema, desarrollando una idea principal en un párrafo, utilizando las propias palabras. Escribimos cartas usando formatos, ciertos reportes de una experiencia, noticias. Incorporamos vocabulario nuevo.
Y eso que está allí, que yo les he señalado, ese conjunto de objetivos de aprendizaje, particularmente algunos, si no todos, son los que se evalúan en el CIMSE. Y aquí yo me quiero detener y quisiera poder escucharles, para eso voy a agrandar un poquito esto, quisiera poder escucharles, así que estén atentos ahí para que puedan participar de la discusión. Ustedes saben que el CIMSE es un instrumento evaluativo súper controversial. Y de hecho, los últimos años hemos encontrado movimientos, por ejemplo, esto Alto al CIMSE, e incluso son movimientos donde participan profesores, participan familias, participan estudiantes, participan dirigentes políticos en un movimiento de alto al CIMSE. Porque el CIMSE tiene muchas connotaciones, que son connotaciones también estructurales del sistema, de la brecha, de la desigualdad. ¿Han escuchado, cierto, estos argumentos en contra del CIMSE? Cuéntenme. ¿O nunca habían escuchado que hay, cierto, varias razones para decir que el CIMSE no debiera seguirse aplicando? Ya, pues aquí me voy a quedar hasta que me digan. ¿Qué preconcepción tienen ustedes acerca del CIMSE? ¿Por qué lo dieron? Yo creo que es como la discusión que hay con la PSU, Ya. o PTU, o lo que sea, Dale, Javiera, por ahí. que muchos colegios tienen más como, no sé, como preferencias por eso. Por ejemplo, en mi colegio yo me acuerdo que estábamos 2 semanas enteras haciendo como Sims ensayos, como algo así, para que el colegio no perdiera la categoría de excelencia académica y la cuestión. Entonces igual eso es como que nada que ver, pues si la idea es como que el trabajo de los profesores durante el año se refleje, ¿no? La preparación para. Muy bien. Y algunos colegios no tienen esas posibilidades o no tienen esos tiempos, espacios para hacer esas prácticas de CIMSE y los dejan como más abajo en los rankings de Sí. calidad de la ecuación y todo Has eso. dicho muchas cosas muy certeras, Javier. ¿Alguien más? Desde su experiencia, desde lo que ha visto Profe, en los medios. Dime, Andrea. a mí en la experiencia que yo tuve en el CINSE es que, por ejemplo, mi colegio nos preparaba, pero en verdad como que no pasaban todas las materias. Entonces, como que habían preguntas que nosotros quedábamos así como, ¿y qué hacemos aquí? Y lo tirábamos a la chonta, lo mismo que en la PSU. Muy bien, súper valiosa la experiencia. ¿Alguien más quiere decir algo sobre el CIRSE? Profe, al menos en Dime. mi colegio era como similar a lo que dijo Javiera, ¿Mm? pero además también como que los profes nos incentivaban diciendo que nos iban a dar una recompensa si me iba bien. Ya, muy Porque bien. Ay, igual, sí, también es. igual en mi colegio éramos muchos, en total eran como 3.600 estudiantes ¡Wow! y eran como 5 niveles por curso, entonces Ya. que 5 niveles les fuera bien en el Sims, O que les fuera mal. Claro. entonces como que hacían todo lo posible para que nos fuera bien. Ya. Valiosísima experiencia. La recompensa también ahí asociada como parte de la Sí, implementación. complementando lo que dijo la María José, a nosotros igual nos decían, si sacas para el siguiente año y así. Ya, súper bueno. Sí, pues, sí, o sea, todo eso también, todo lo que ustedes acaban de señalar. Contarles algunas cosas del CIMSE. ¿Saben lo que significa CIMSE? Porque es una sigla. No es que la prueba se llame CIMSE. CIMSE significa Sistema Interno de Medición de la Calidad de la Educación. Eso es un CIMSE, es un sistema de medición de la calidad de la educación. Ahora, calidad de la educación entendida como implementación curricular.
El SIMS es una prueba que lleva un par de décadas ya en Chile. Se parte por ahí, ¿cierto? En los 90 con una prueba similar, pero tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, y luego aparece el SIMS. Los primeros años los resultados del SIMS no eran públicos, ¿ya? Eran simplemente una recogida que hacía el Ministerio de Educación de lo que se evaluaba. Pero hace algunos años atrás, yo diría ya más de una década, los resultados son de público conocimiento. De hecho, ustedes sin ningún problema pueden explorar los resultados CILSE de cualquier colegio de Chile, porque son resultados abiertos. Entonces usted va a la página de la agencia de calidad o va a la página del CILSE y ahí le va a decir qué colegio está buscando. Y usted puede poner el nombre del colegio o el RBD, que es un número que tiene cada colegio asignado en Chile. Entonces, los subvencionados municipales particulares, sus datos están aquí. Entonces yo voy y pongo Colegio Juanita Fernández, por decir cualquier nombre, Colegio Juanita Fernández, y me aparece el reporte completo del colegio. Cómo le fue en matemáticas, cómo le fue en relación a los otros colegios, cómo le fue en lenguaje, dentro de la prueba de lenguaje, cuántos alumnos tiene en nivel, en el nivel, tienen un nombre, suficiente y destacado, una cosa así, ya no me acuerdo bien la nomenclatura, puede ver cómo le fue en el diagnóstico socioemocional, puede ver dónde está ese colegio, cuál es la vacante que tiene ese colegio, todo es de acceso público. Y claro, en un momento, el CIMSE se convirtió en sinónimo de ranking. A medida que nos iba bien, ¿cierto? Obteníamos ciertas cosas. Los colegios obtenían ciertas cosas, como lo señalaron ahí, ¿cierto? La excelencia académica. Y la excelencia académica es un reconocimiento que se entrega a colegios que cumplen con una serie de requisitos y salen así bien evaluados en el CIMSE y en otras cosas más, gestión, integración de los padres, una serie de cosas más. Y entonces muchos colegios, ¿cierto? Cifraban en el CIMSE no solamente la obtención de estas excelencias académicas que tienen un correlato económico. Yo trabajé en colegios que tenían excelencia académica y a mí como profe me llegaba un bono que eran cuatrimestrales, eran 4 veces en el año, venía un bono así súper suculento asociado a mi sueldo. También es plata. También hay una recompensa económica. Y ese bono le tocaba hasta el auxiliar. Había que repartirlo entre todo el mundo hasta el auxiliar. Déjenme mirar el chat aquí. Ahí puede haber un comentario que quisiera incorporar a la discusión. Ahí está, quedó oculto. Los resultados también aparecen en la postulación de a los colegios. Claro. Son de público y son un número interesante de considerar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por mucho tiempo hay muchos colegios, ¿cierto?, que también cifraban su matrícula en los resultados del CIMSE. Y eso en un modelo que es el modelo que ya no existe, que era el modelo de selección escolar. Ustedes saben que a partir del año 2018 se promulga la ley 20.845 que pone fin a 3 cosas: al copago, al lucro en la educación y a la selección. Hoy día los colegios ya no pueden seleccionar sus estudiantes, y viene entonces esto que la gente llama tradicionalmente la tómbola, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de la tómbola? Hoy día no es que yo vaya a un colegio y diga me quiero matricular aquí, hoy día hay un sistema de postulación a los colegios, y esa tómbola decide a qué colegio te vas. Y no es una tómbola. Profe, Sí, dígame. pero en eso igual es como una selección, porque yo cuando iba a entrar a un colegio también hacían tómbola, pero como que tiraban las pelotitas, por así decirlo, que echan como por los nombres y cosas así, como por hijos de funcionarios, Sí. hijos de exalumnos, Sí. entonces igual es como una selección, porque yo quedaba al último, porque no era parte de ninguna, entonces como que igual existe una selección en eso. Hay una selección, pero es una selección por variables, ¿ya? Sí, es un sistema más o menos similar. Entonces, hay un algoritmo que es el que opera, y ese algoritmo lee varios datos. Lee, por ejemplo, dónde vives, y los colegios que hay cercanos a ti con vacantes.
Si tienes hermanos en el colegio, hay preferencias. Por ejemplo, primera preferencia la tienen los hijos de funcionarios de ese establecimiento educacional. O sea, si yo soy profe y quiero traer a mis hijos, tengo preferencias. Si hay hermanos en el colegio, ya con la idea de que los hermanos queden juntos. Si, no sé, hay una serie de variables, no las conozco todas, pero se meten ahí en este algoritmo y el algoritmo te destina a un colegio. Que en general lo que tú me describías es una situación bien particular del colegio donde tú estabas postulando, donde tú estudiaste, porque lo que hacíamos hasta hace unos años atrás era postular a los colegios y los colegios te decían, a ver, ¿usted de dónde viene? Ya, yo sé, yo vengo de la escuela E359, que es la escuela donde yo estudié en base, de la escuela E359, ya. ¿Cuáles son sus notas? Entonces, certificado de notas. Su conducta, ya. Certificado antecedente, ¿cierto? El informe de personalidad, ya. Si el colegio era católico, entonces, certificado de bautismo, chuta, no lo tengo. Certificado de matrimonio de los padres por la iglesia, chuta, los papás se casaron por el civil. Matrimonio constituido, no, madre soltera. Ya, entonces, no va con el perfil de nuestro colegio, muchas gracias, ¿cierto? Aquí nosotros solo recibimos familias con todos sus sacramentos. Y quedaba fuera de ese colegio por cuestiones que estaban en el proyecto educativo de ese colegio, pero que yo, mamá soltera, ¿cierto? Con un hijo que tenía los dos apellidos míos, pero que era un excelente estudiante. Imagínense que yo tengo un hijo que es excelente estudiante, pero yo lo tuve sola, ¿cierto? Ni siquiera está reconocido, se llama Avendaño, y quedaba fuera, y yo había optado por este colegio porque dije, chuta, este es un súper buen colegio, aquí mi hijo va a tener un futuro promisorio, porque en este colegio se les exige, y es un colegio que le va súper bien, pero no podía ingresar, porque no cumplía con los requisitos que ese colegio determinaba como filtro. ¿Qué justicia hay en eso? Díganmelo. ¿Qué justicia hay en eso? Ninguna. En la medida en que ese colegio recibía subvención del Estado, que es el modelo del particular subvencionado. Eso ustedes tienen que saberlo. ¿Por qué el año 2018, con un tironeo enorme, se termina promulgando una ley que hasta hace poco la antigua ministra de Educación, la Marcela Cubillo, trató por todos los medios de echar abajo, ¿cierto? Permitía que los niños fueran seleccionados por condiciones ajenas muchas veces a el rendimiento, a las potencialidades de ese niño, y se les cerraran las puertas de colegios que reciben subvención del Estado, la plata de sus impuestos y de mis impuestos, la plata del presupuesto de educación, ¿cierto? Y que con esa plata se discriminaba la entrada de un niño al colegio. Y entonces, como los colegios hacían selección, y muchos se quedaban con los mejores, pues, con los mejores. O sea, aquí para estar en este colegio tengo que mantener promedio 5.5 para arriba. Si bajo el 5.5, expulsado. Entonces, claro, ese que se iba expulsado, se iba al colegio que se alimentaba su matrícula de niños expulsados de otros colegios, qué sé yo, y de alguna manera, ¿cierto?, el sistema era un sistema absolutamente regulado como un sistema mercantil, pues, mercantil, ¿ya? O sea, yo si puedo y cumplo las condiciones, puedo acceder a esa educación, y si no las tengo, esta es la educación a la que puedo optar. Y el CIMSE, entonces, era una poderosa herramienta de marketing, porque claro, al colegio le iba súper bien porque se quedaba con todos los estudiantes arriba de 5.5. ¿Cómo no le iba a ir bien? Estamos trabajando con los mejores de los mejores. Entonces el colegio después ponía un cartel afuera que decía CIMSE 2015, 310 puntos en lenguaje y 315 puntos en matemáticas. Mientras la escuelita de al lado, ¿cierto?, que recibió a todos los niños, tenía 220 puntos. Y entre 220 y 310 hay una distancia que está marcada por la oportunidad de implementar el currículum, ¿ya? No sé si me entienden la lógica.
Y entonces, hoy día, los resultados que tenemos del CIMSE sirven mucho menos para fortalecer esta mirada, ¿cierto?, de posicionamiento de los colegios, como en una radiografía de lo que realmente pasa en los colegios. Por lo tanto, cuando hablamos de CIMSE, hay una mirada que yo les pido a ustedes como profesores que la dejen a un lado en un minuto, que es la mirada del marketing que se hace con el CIMSE, para que la miremos en tanto instrumento evaluativo. Y ustedes y yo somos profesoras. Ahí está el Leo, ya. Ustedes, ya, son profesores y profesoras. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mirar el CIMSE como instrumento evaluativo. Y cuando usted hace una prueba, así como la diseñaron para la secuencia didáctica anterior, esa prueba está hecha para medir lo que usted hizo, pues. O sea, ninguno de ustedes pensó en hacer una prueba de, no sé, vamos a pensar en el fantasma de Canterville, sin haberle dado a leer a los niños el fantasma de Canterville, pues. Ya, entonces, pero profesora, es que no leímos el libro, no importa, listo, aquí tiene el instrumento evaluativo. Entonces, ustedes saben, o sin haber mediado la lectura y haberle dicho, mira, resulta que podemos discutir por qué el fantasma y qué pasó con la familia, ¿cierto? Usted tiene toda una lógica detrás de trabajo previo para que ese estudiante, ¿cierto?, haya comentado la lectura, se haya fijado en los personajes, haya llenado esos espacios, ¿cierto?, base textual, esos espacios, haya hecho relaciones entre acontecimientos y luego va, ¿cierto?, y vamos a certificar esto con una prueba. Entonces, esa lógica de diseño de instrumento de evaluación es la que yo les pido que ilumine la mirada respecto del CIMSE ahora. Y el CIMSE mide eso que yo les acabo de mostrar, el currículum, el OA 17, el 18, que son las cosas que nosotros debiéramos hacer en el aula. Ahora, los resultados entonces, ¿por qué se explican? Porque hay escuelas que les va mal si lo que se mide es currículum. No es otra cosa que currículum. En tanto lo que se miden son habilidades, no se mide contenido. No les preguntan a los niños, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un artículo definido o uno indefinido? Porque eso no es una habilidad, ¿ya? El usar los artículos en una u otra estructura gramatical es una habilidad. Por lo tanto, uno tiene que empezar a mirar ahora cuáles son las variables que hacen que en las escuelas no se haga implementación curricular. Y ahí hay un montón de cosas que analizar. La asistencia de los alumnos, por eso la asistencia es un factor tan relevante. El que se te pierde 3 semanas, se perdió una unidad completa. La asistencia de los alumnos, las necesidades que hay en el aula, los recursos que tiene ese profesor y el elemento más importante es el profesor. ¿Ese profesor sabe o no sabe? ¿Es un buen profe o es un mal profe? ¿Entiende lo que significa desarrollar una habilidad o no? ¿Hace lectura con los niños en el aula? ¿Los hace escribir? ¿Utiliza estrategias de evaluación de los textos escritos? ¿Les muestra, modela cómo es un texto bien escrito? ¿Discute con ellos? Etcétera. El profesor hace la diferencia. Por eso es que en muchas escuelas, yo no sé si ustedes lo han escuchado, al mejor de los mejores se le manda primero básico. Nuestro mejor recurso se va a primero básico, porque allí está un proceso fundamental, que es enseña a los niños a leer y a escribir. Y muchas veces esas mismas decisiones se utilizan para decir, ¿quién es nuestra mejor carta? Ya, la profesora Valeria, a cuarto básico este año, que tenemos que dar 15. ¿Quién es el profe más competente en el área del lenguaje? No sé, el profesor Leonardo, ya, a sexto básico, que tenemos CIMSE este año. Porque el CIMSE de escritura se aplica una sola vez en toda la trayectoria educacional, en sexto básico. Se pone ahí. ¿Por qué se pone en sexto básico? ¿A alguien se le ocurre por qué se pone en sexto básico? ¿Y no en séptimo, o en cuarto, o en quinto? ¿Qué tiene que ver con la estructura del sistema escolar? ¿A alguien se le ocurre por qué?
¿El cambio de ciclo? Por el cambio de ciclo, muy bien, Javiera. Porque la Ley General de Educación dice que la enseñanza básica termina en sexto básico. Por lo tanto, ponemos allí una prueba en ese nivel que nos permite tener información acerca de cuáles son las competencias de escritura que tienen los estudiantes al salir de este ciclo. Y de CIMSES hay distintos momentos. Por ejemplo, se dio la pelea, una pelea enorme, hace unos años atrás para que se eliminara un CIMSE que había en segundo básico. Ese CIMSE de segundo básico, ¿qué habilidad medía? ¿Qué habilidad creen ustedes que medía fundamentalmente? ¿Qué me dicen? ¿Qué mide un CIMSE de segundo básico? ¿Qué debiera medir? Lectura, escritura u oralidad. Ya, pues está súper fácil la pregunta. ¿Por qué estamos haciendo todo primero básico con los niños? ¿Qué les estamos enseñando? A leer. A Lectura. leer. Sí. El CIMSE de segundo era de lectura, era un CIMSE completo solo de lectura, porque queríamos saber, o sea, no estoy hablando de mí, sino que estoy hablando de la lógica, ¿cierto?, de la medición. Queríamos saber cómo los niños de Chile se encontraban en el desarrollo de la lectura al finalizar, ¿cierto?, el segundo año de vida escolar. Luego hay un CIMSE en cuarto básico que mide lectura también, y que se aplica el lenguaje en matemática y alternadamente, año por medio, un año en historia y un año en ciencia. Un año en historia y un año en ciencia. Está el de segundo básico, antiguamente había un CIMSE en octavo, que también era lenguaje, matemática, historia y ciencias naturales, porque era el final de ciclo. Ese CIMSE creo que hoy día ya no existe. Y hay uno en segundo medio, ¿ya? Que es el final de ciclo también. Ese es el final de ese ciclo. Y después, para formación diferenciada, que es tercero y cuarto medio, está la PCU, PTU, o la sigla que tenga este año, ¿ya? Y hay otros CIMSES también, pues. Hay un CIMSE de educación física, hay un CIMSE de inglés. El CIMSE de educación física se aplica en octavo básico. ¿Cómo creen que le fue a los niños chilenos en el CIMSE de educación física? ¿Cómo creen ustedes que tuvieron esos resultados? Malos. Malos, súper malos. El CIMSE de educación física es un CIMSE muestral. El CIMSE de escritura es censal. ¿Saben la diferencia entre censal y muestral? El de Uno es de escritura todo y el otro es como de por una porción muy de bien, los niños. muy bien. El CIMSE de escritura de sexto básico lo dan todos los estudiantes, todo. El CIMSE de educación física y el de inglés de tercero medio lo dan una muestra. Se recoge una muestra que es estadísticamente significativa y representativa, ¿cierto?, de que los resultados sean representativos de la situación que se está evaluando. Entonces, claro, el CIMSE de educación física eran 4 pruebas, el test de naveta, que era cuando ustedes deben haberlo hecho en las clases de educación física en el colegio, que está el profe con un silbato, y usted tiene que correr de aquí para allá, de aquí para allá, y suena el silbato y va corriendo. Algunos profes ponen un audio con el pito y va corriendo. No es el test de Cooper, que es de resistencia. Usted tenía que dar toda la vuelta a la manzana, ¿cierto? Y el profe estaba sentado ahí y chequeaba cuando usted pasaba la vuelta 1, la vuelta 2, y después te decían se demoró 11 minutos. Este es otro test y otros más, uno que se hace con un cajón. Terrible los resultados. No se ha vuelto a hacer ese CIMSE de educación física, ¿ya? Pero sirvió para hacer los resultados fueron tan relevantes que sirvió para hacer un ajuste curricular. Y entonces, desde ese CIMSE en adelante, hubo una modificación en el currículum y se aumentaron las horas de educación física de 2 a 4. Y la asignatura cambió incluso de nombre. Se empezó a llamar, ahora se llama Educación Física y Salud. Entonces, se amplía el espectro de temas que el profesor de Educación Física tiene que ver con los niños, ¿ya? Un poco para sacarnos esa idea de que el profesor de Educación Física está todo el rato sentado mientras los niños juegan a la pelota, ¿ya? Y las niñas están sentadas copuchando por eso. Es como una mirada clásica de la antigua clase de Educación Física. Entonces, aparece este CIMSE de escritura,
Voy a achicar aquí para volver a mostrarles. Mira, ya te había dicho lectura. Es una prueba que se aplica en sexto básico y que busca medir, y aquí el ojo profe, busca medir el desarrollo de las habilidades de escritura de acuerdo a lo exigido en los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares del año 2002, para este nivel, que es una sumatoria de lo que hemos venido haciendo los 5 años anteriores. Hay cosas que me voy a saltar, ¿cierto? Porque ahí está la descripción, el lenguaje como una de las principales herramientas con que el ser humano construye y comprende el mundo, ¿ya? Conocimientos y habilidades de escritura. Fíjense que en esta concepción que hay en las bases curriculares hay un escritor, un texto y una situación comunicativa, y para que el escritor produzca un texto se requiere, ¿cierto?, práctica. Quiero saltarme estas cosas. Miren, esto es súper importante. La evaluación de la escritura implica observar un producto escrito y el nivel de desarrollo de las habilidades de escritura alcanzado por el estudiante. Entonces, de ahí les voy a volver a mostrar cómo se evalúa. Cómo se evalúa una prueba y cómo es un CIMSE de escritura. Eso es lo que vamos a mirar ahora. Para evaluar el CIMSE de escritura se utilizan dos instrumentos, una pauta holística y una pauta analítica. Eso lo vamos a dejar para después cuando hagamos un ejercicio. Ya. Quiero mostrarles esto. Esto es lo que se evalúa en ese CIMSE. Adecuarse a la situación comunicativa. ¿Cuál es el criterio? Poder visualizar el propósito comunicativo. Recuerda, piensa en lectura, cuando hablábamos de el propósito de la lectura. ¿Para qué vamos a leer? Tráetelo acá y piensa ¿para qué vamos a escribir? La organización de las ideas, que aparece como un criterio de organización textual. Dar coherencia al texto, coherencia y desarrollo de ideas. La pauta analítica se evalúa con dos pautas. La pauta analítica incorpora estos 4 criterios asociados a las 4 habilidades que están descritas, ¿cierto?, en esta tabla. Y los criterios, ¿cierto?, permiten que podamos tener una radiografía de cómo se evalúa escritura. Vamos a mirar ahora la evaluación por dentro. Parte con una declaración, estos son los resultados de 2014. En términos generales, no ha habido un gran cambio en los resultados, yo diría en los últimos 8 años. Se tiende siempre a mejorar, pero muy lentamente, y con pandemia es probable, ¿cierto?, que nos peguemos un retroceso, ¿cierto?, en el desarrollo de habilidades como esta, que son la escritura, que son tan difíciles en contextos virtuales. La escritura, una habilidad para el desarrollo personal, académico y social. Es una herramienta clave para aprender a través del currículum, para aprender a través de las otras asignaturas. Posibilita la participación ciudadana, es un vehículo de expresión y de opiniones. Cada vez más tareas de la vida cotidiana se resuelven mediante la escritura. Contribuye a la construcción de la memoria e identidad común. Claro, nosotros piensa en el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank contribuye a la construcción de una memoria. Que nunca se nos olvide lo que pasó, ¿cierto?, en esos 4 años de guerra. Que nunca se nos olvide, porque allí está el testimonio de una persona que padeció la guerra y que murió producto de ella. Y entonces aparece una prueba. Fíjate que la prueba nos dice, ve y escribe acerca de ir a la feria. Sino que hay todo un trabajo previo, ¿cierto? Estas son las características de la prueba, que están situados en la lógica de proceso. Entonces hay una primera fase que es planifiquemos el texto que vas a escribir, ¿ya? Entonces dice, antes de escribir, estoy leyendo aquí, se ve chiquitito, déjenme ponerme los lentes, pero no lo puedo agrandar más porque es lo que me da el PPT. Se me perdieron los lentes. No sé dónde los tengo. Ya dice, antes de escribir el texto, los escritores planifican sus ideas
las siguientes técnicas te pueden ayudar a planificar. Mira, haz una lluvia de ideas, por ejemplo. ¿Ya? Haz una lluvia de ideas. Guarda tus ideas, ordénalas. Entonces dice, antes de escribir un texto, los escritores planifican sus ideas. Las siguientes técnicas te pueden ayudar. La verdad que estaba en grande aquí abajo. Lluvia de ideas, haz un listado con todas las ideas que se te ocurran sobre lo que vas a escribir y luego ordena tus ideas. Entonces, esto, aquí al tiro, usted dice, ya, ¿y cómo yo he trabajado en el aula el pasar de una lista de ideas a una organización de ideas? Entonces, ahí usted dice, ah, ya, pero sí, yo he trabajado previamente con los niños organizadores gráficos, mapas conceptuales. Entonces, les tiré un mapa conceptual y ellos tuvieron que ordenar los tópicos o las palabras siguiendo una lógica. Jerarquía, ¿cierto? Características que tiene una palabra que está arriba. Y esto se hace, ¿cierto? Les voy a mostrar aquí, tengo un ejemplo a mi espalda, pero para eso vamos viendo las cosas concretas al tiro. Miren, aquí yo tengo una pizarrita, fíjense ahí, ¿ya? Ese es un mapa conceptual, trabajado ayer en segundo básico. Entonces dice, ¿cierto? Son palabras, conceptos. No sé, parece que a ustedes se los proyecta al revés, pero no importa. Dice, terrestres, medios de transporte, acuáticos, aéreos. Entonces, este mapa conceptual implica que tú tienes que pensar en estos conceptos, que es un listado. Esto no es otra cosa que un listado. Y en este listado entonces tienes que decidir qué concepto va aquí, cuál va aquí, cuál va aquí y cuál va aquí. Por lo tanto, luego vamos a escribir un texto a partir de esto, pero primero ordenémonos y digamos ya, aquí debiera ir medios de transporte. Entonces aquí debiera ir terrestres, acuáticos y aéreos, o acuáticos, aéreos y terrestres, o aéreos, da lo mismo, porque estos tres están en la misma categoría, en la misma línea, son iguales. Y luego de eso, a ver si encuentro el resultado de eso. Luego de eso, entonces, aquí abajo podemos tirar, que yo no lo hice, ¿cierto? Pero esto podría haber seguido así. Entonces aquí, dame un ejemplo, 2 ejemplos y 3 ejemplos por cada uno de estos. Y cuando yo tengo todo esto, puedo decir ahora, ya, ahora vamos a escribir un texto. Mira, tu organizador, ¿cierto? O mapa conceptual, organizador gráfico, y dime cómo empezaríamos el texto. Entonces, ¿qué dirías tú? Los medios de transporte, perfecto, pueden ser, perfecto, ta, ta y ta. Como por ejemplo, ahí aparece un nexo, o pueden ser, ¿cierto? Terrestres, como buses, trenes, etcétera. Aéreos, aéreos como, ta, 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 y nexo, porque estás terminando la enumeración, y, ¿cierto? Acuáticos como el bote, el barco y no sé qué, el crucero, los medios de transporte, ¿ya? Entonces, cuando yo te digo que lo que estamos tratando es mirar el proceso, eso que yo acabo de hacer ahí, ese ejercicio, que no es mío, por cierto, un ejercicio que lo hizo una profesora de educación básica, y que da como resultado eso, fíjate que ahí están los medios. Barcos, lanchas, veleros, aquí dice avión, avioneta, aquí dice helicóptero, que está sin H, fíjate ahí cómo está escrito, helicóptero, no está ni siquiera completa la palabra. Y acá dice barcos, acá dice autos, tren y autobús, que ahí está con B corta, fíjate, ¿ya? Pero está ahí. Entonces, cuando dices, vamos a hacer una lluvia de ideas, ya, pero la lluvia de ideas es tirar puros conceptos de arriba abajo.
¿Cómo ahora los organizamos? Entonces ya, agarremos esos conceptos y veamos cuál es uno que agrupa a los demás. ¿Cuál es uno que agrupa a los demás? O supón que tú le dijiste a los niños, ya, díganme medios de transporte. Ya, entonces el niño dice, auto, no sé, todos desordenados. Y yo les digo después, ya, ahora con un plumón rojo y ustedes en su cuaderno, agrupémoslos en categorías. Estos son de este tipo, estos son dos. ¿Qué categoría? Red semántica, ¿cierto? ¿Qué categoría los agrupa a todos? Este es un trabajo con ciencia semántica. ¿Qué categoría los agrupa a todos? Medios de transporte, ya. ¿Debiéramos empezar hablando entonces de los acuáticos o debiéramos empezar por ahí? ¿Te fijas que ese es el trabajo que se está evaluando acá? Voy a volver a compartir. Ese es el trabajo que se está evaluando aquí. Fíjate. Organiza las ideas para usarlas antes de escribir. Si un niño no sabe cómo organizar las ideas, tiene problemas en la fase de planificación. No sabe cómo, pues, porque nadie le enseñó. Porque organizar las ideas implica que tú tengas una estrategia para entrar a tomar todas estas cosas que dijiste, categorizarlas, ordenarlas, ver cuáles contienen a otras, etc. Seguimos. Luego dice, lee tu texto, supongo que ya lo escribiste, lee tu texto para asegurarte de que se entienda. Fíjate que lo que le están pidiendo al niño ahí es una estrategia de lector experto, de escritor experto. Yo leo, acuérdate, aquí trae a Parodi a tu mente, que Parodi decía que comprender es poder acreditar, ¿cierto?, lo que leí. Fíjate que alguien que escribe un texto y no puede leer su propio texto, no puede comprender lo que leyó, tiene un problema ahí grandote en el tema de las habilidades. Entonces, lee tu texto. Y hay un ejercicio de desdoblarme. Yo tengo que hacer de cuentas que soy un otro que lo está leyendo, no soy yo mismo, que es un rasgo que está identificado en uno de los modelos teóricos que vamos a trabajar, ¿cierto? Que es el de decir el conocimiento y transformar el conocimiento. Implica este acto de desdoblarte para leer tu propio texto. Las siguientes preguntas te ayudarán a revisarlo. Ya. ¿Cómo lo hago entonces? Fíjate que aquí está la indicación. Mira, ¿seguiste la instrucción que se te dio? O sea, te pedimos que hicieras un artículo informativo. ¿Tu texto es un artículo informativo o es un texto narrativo? ¿Todas las ideas se relacionan con el tema? Pues el niño mira su texto. Desarrollo de ideas. ¿Agregaste acciones, descripciones para desarrollar tus ideas? Claridad. Si alguien lee esto, lo entenderá fácilmente. Ya, entonces, ahí están las estrategias para poder volver sobre el texto. Y entonces se evalúan con estos criterios. Adecuación al propósito comunicativo, desarrollo de ideas y vocabulario, coherencia, cohesión, convenciones ortográficas y puntuación. Y se establecen, fíjate abajo, aquí, se establecen 4 niveles de rendimiento para cada criterio. Desde menor rendimiento hasta mayor rendimiento. ¿Ya? Entonces te voy a mostrar un ejemplo. Mira, este es un ejemplo extraído de un CIMSE real. Estos son ítems liberados. CIMSE no libera las pruebas. Ustedes, si buscan así como CIMSE del año 2018 de escritura, no lo van a encontrar. CIMSE libera ejemplos de preguntas. Entonces dice, mira, tu profesor de ciencias naturales está organizando una feria sobre flora y fauna chilena y te pide que escribas un artículo informativo sobre el picaflor de Arica para presentarlo en la feria. Usa tus propios conocimientos y la información del texto, pero explicándola con tus propias palabras. ¿Qué cosas hay ahí? Primero, lo que se denomina consigna de escritura. Hay una situación que se le presenta al estudiante sobre la cual tiene que escribir. No es escribe por escribir, sino que mira, está pasando esto, entonces en este contexto tú tienes que hacer tal actividad. Y luego, ¿cierto?
Te presentan un texto, no partes escribiendo en el aire, te presentan un texto, entonces vamos a lectura. ¿Se fijan ustedes cómo aquí hay un ejemplo perfecto del cruce de habilidades? Vamos a lectura. Leamos primero esta infografía. Esto es una infografía. Entonces, mira la infografía, el picaflor de Arica tiene muchos datos. Y la gracia de la infografía es que los datos están presentados como se presentan en las infografías. Pues. No le estamos dando un texto narrativo para que él lo transforme en informativo. Ni le estamos dando un texto informativo para que haga otro texto informativo. Le estamos dando una infografía. Mira los datos que se le presentan. Ahí dice dónde vive, está la ubicación geográfica, algo acerca de la anatomía, ¿cierto?, del picaflor, de qué se alimenta, cómo son sus nidos, qué tamaño tiene el macho y la hembra, cuánto pesa, ¿ya?, etcétera. Y cosas como se alimenta cada 10 o 15 minutos, etc. Entonces, un niño con esa información tiene que construir el texto que le hemos pedido, que además le establecimos una situación comunicativa para qué lo tiene que escribir y quiénes van a ser lo que lo van a leer, y eso entonces lo debe tener aquí, ¿cierto?, para poder extrapolarlo al texto. Vamos a mirar un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo. Me estoy pasando de largo y después termino, ¿cierto? Quiero hacer toda esta revisión para después dejarles una actividad de tarea. Entonces, mira lo que dice acá. Dice, adecuación al propósito comunicativo. Esa era la primera cosa que se evaluaba. La mayoría de los textos de los estudiantes sí se adecuan al propósito comunicativo, fíjate. Esto quiere decir que escriben sobre el tema que se les solicita. Fíjense ustedes ahí que el nivel 4 era el nivel de más alto desempeño. ¿Se acuerdan que decía, se establecen 4 niveles? El nivel 1 era el nivel más insuficiente y el nivel 4 era como el nivel óptimo. En esta muestra del año 2014, la mayor parte de los estudiantes, un poquito más de la mitad, lograba adecuar su texto al propósito comunicativo. Y aquí hay un ejemplo. Todo lo que les voy a mostrar se trabaja en base a este ejemplo. Entonces, este es un texto auténtico. Eso quiere decir que es un texto escrito por un niño. Dice, el picaflor de Arica. Este animal es el más pequeño de Chile. Fíjate que está marcado allí, está destacado, porque parte hablando del tema que se le pidió que hablara. El picaflor de Arica se alimenta del néctar, fíjate que pone ahí del néctar, del chañar. Utiliza su pico y su lengua en forma de trompa para succionar este néctar. Generalmente su pico llega a medir entre 1,5 centímetros, además es negro y curvado. La hembra llega a medir de 7 a 7,5 centímetros y el macho llega a medir 8,5 a 9 centímetros. Sus nidos están hechos sobre olivos, generalmente a 2,2 metros de altura, están hechos en forma de copa de lana de ovejas, plumas están hechos en forma de copa con lana de ovejas, plumas, fibras vegetales y telas de araña. Entonces, si volviéramos en este minuto a la infografía, van a ver que recogió todos los datos que estaban allí y construyó un texto informativo. Y que además responde al propósito. Desarrollo de ideas y vocabulario. Mira los datos que nos dicen acá. Solo un 12% de los estudiantes desarrollan adecuadamente las ideas del tema sobre el cual escriben. Dramático el resultado. Entonces, yo, profe, estoy pensando inmediatamente cómo me hago cargo de esto. ¿Cómo hacemos que el desarrollo de ideas y el vocabulario, ¿cierto?, estén presentes cuando yo escribo textos con ellos? Acá, este es un buen ejemplo. Dice en el fragmento, se muestra un adecuado desarrollo de ideas, el estudiante redacta el texto integrando y organizando la información de la infografía, además utiliza sus propias palabras y un vocabulario variado, ilustrativo. Fíjate que usa la palabra succionar, ¿ya? Mira, succionar. Usa la palabra curvado, ¿ya? Que no es poca cosa. Luego, coherencia. La mayoría de los textos producidos por los estudiantes se comprenden globalmente. Así en términos muy generales, sí, se comprenden. Y ahí hay un ejemplo. Después, cohesión.
solo el 13% de las respuestas de los estudiantes presenta variados y adecuados recursos de cohesión. Ya. Yo te voy a mostrar un recurso ahora que te puede servir a ti incluso como escritor para esto. Un 13%. Un 13%, miren. El nivel más bajo, que es el nivel 1, que es este palidito, la mitad de los estudiantes tiene problemas acá. Ya. Miren, aquí están los recursos de cohesión. Dice, este animal, su, generalmente, además, estos. Si ustedes se fijan, en vez de decir los nidos, dice estos nidos, va utilizando una serie de elementos que están acá. Miren, emplea pronombres, emplea conectores para unir las oraciones e ideas, estableciendo así relaciones coherentes, aportando fluidez a la lectura. Todo eso lo vamos a trabajar en el curso de esta asignatura. Y luego, miren qué pasa en convenciones ortográficas. Solo se mide puntuación, no se mide ortografía literal. Solo el 23% de los textos escritos incorpora adecuadamente la puntuación, que parece como, es como, ya, entremos a ver ortografía literal, porque estos niños ya saben poner puntos. Mira lo que nos dicen los datos, ¿ya? Fíjate que ahí el estudiante usó puntuación, usó el uso de comas, están las mayúsculas, ¿cierto? Ahí marcadas, etc. ¿Ya? Síntesis de resultados. La mayoría de los textos escritos responden al tema y al propósito comunicativo. Además, son coherentes y se comprenden globalmente. Debilidades. Las ideas están desarrolladas brevemente, no están bien profundizadas, explicadas o descritas, hay poca variedad de vocabulario, hay poco dominio y manejo de recursos de cohesión, correferencia, conectores y marcadores discursivos. Gran parte de los textos no presenta puntuación. ¿Ya? Esos son los resultados cuando uno mira la prueba CIMSE así, ¿cierto?, por dentro. Y entonces ahora yo les pido que volvamos al principio de esta clase, a la parrilla de hojas. ¿Qué de lo que está aquí no está en un OA? ¿Hay correlato entre uno y otro? ¿O esto que está aquí, mira lo que están evaluando y resulta que los OA parten para cualquier otro lado? Hay perfecta relación. El CIMSE de sexto, en resumidas cuentas, evalúa los OA de escritura. Y además implica lectura, porque tienes que leer la infografía y ver que esa información, cómo se lee una infografía. Que la información está puesta, ¿cierto? No en un plano vertical, jerárquico, sino que está puesta, ¿cierto?, alrededor del tema central. Y recursos de cohesión. Entonces quiero mostrarles una página, miren, que les puede servir a ustedes como estudiantes. Es una página creada por la gente del ILCL, ahí en Sausalito. Se llama Stilector. Ahí está. Una página súper sencilla, una aplicación. Donde yo voy a poner un texto acá. ¿Ya? Ustedes pueden copiar un texto cualquiera o pueden escribirlo aquí directamente. Entonces yo voy a armar un texto a la rápida. La Navidad es una fecha especial, ya que la Navidad me pone felices y la Navidad nos reúne como familia. Ya, listo. Escribí un texto cualquiera. ¿Ya? Aquí abajo, Stilector tiene un ojito y yo digo, quiero que se revise mi texto. Y fíjense que me da la siguiente información. Ay, se me fue. Como que lo volví hacia atrás. Ahí está. Me dice que yo usé 19 palabras, 100 caracteres, un párrafo. Y me está marcando acá, ¿cierto? Que yo estoy usando, miren, acá me dice,
repetición de palabras. Estoy usando reiterativamente la misma palabra. ¿Qué es lo que hago yo entonces en tanto escritor? Digo, ya, entonces lo que tengo que hacer es cambiar Navidad por ejemplo, fecha, ¿ya? La Navidad es una fecha especial, ya que es una fiesta que nos pone felices y que nos reúne, a lo mejor ni siquiera necesito decir Navidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es un recurso donde yo meto textos y me dice en términos por ejemplo, vocabulario, cuán mal o cuán bien está mi texto. Y después ustedes pueden descargar este texto, supongamos que están haciendo corrección con los niños y están poniendo atención solo en esto, y pueden allí descargar el texto y luego pueden, ¿cierto?, revisar otro texto. Entonces aquí dice, repetición de palabras, más info. Mira, hay una expresión repetida en un fragmento breve del texto. Para obtener la riqueza léxica requerida, deja dicha expresión o secuencia como está una vez y cambia el resto por una equivalente. ¿Ya? Fíjense que ahí me da la respuesta. Este es un software muy sencillito, de uso muy sencillo, ¿cierto? Que es para pegar los textos y ¿lo vieron? Se lo estaba presentando, ¿cierto? Sí, sí, que tengo los controles ocultos. Ya, entonces, se fijan, es un texto muy, muy sencillito que está hecho fundamentalmente para que yo trabaje sobre estos conceptos que son los de riqueza léxica. Entonces me está diciendo, el texto no está bien construido, ojo, cambie esta palabra. ¿Algún comentario al respecto de esto o de lo que hemos conversado hasta ahora? Sus impresiones. Preocupaciones, ansiedades. No está contextualizando igual como para más adelante el profe. Cómo lo vamos a experimentar, de hecho, todo lo que hablaba ahora en la clase respecto a lo que vamos a vivir más adelante con los niños. Es un reto y ya que lo estamos viendo ahora los que estamos en práctica, es súper notorio, es muy notorio. Bueno, en los que están viendo en práctica ahora, se parece mucho más a lo que les voy a mostrar en este minuto. Denme un minutito para buscar lo que les quiero mostrar, ¿cierto? Mientras tanto, respiren, ¿cierto? Porque he hablado mucho y han estado ahí escuchando harto discurso en esta primera clase, pero quiero mostrarles algo que se acerca mucho más a la realidad de lo que están viviendo entonces. Déjenme buscarlo. Déjenme que quiero recargar mi computador porque me está avisando que tengo la batería baja. Y mientras tanto, respiren. No voy a hacer pausa activa como los niños, ni los voy a mandar a buscar nada, pero necesito enchufar mi computador. Se me conectó la impresora, nada que ver. Estoy abriendo el aula de nuevo, lo que pasa es que cada tanto el aula se cierra.
Estoy aquí, estoy solucionando un problema técnico y ya vuelvo con ustedes. Tengo un problema técnico con el enchufe aquí.